Vamos a abrir la Biblia, por favor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. La palabra de Dios, por favor, abramos nuestra Biblia. Gracias, bendito Dios. Amado Espíritu Santo, por favor, tome este tiempo en sus manos. Señor, tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y que seas glorificado en todo. Por favor, háblanos, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 de Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y saliendo a ver qué era aquello que había sucedido, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén, gloria a Dios. En este pasaje observamos cuando falta la presencia de Dios en una persona, en una sociedad. Cuando falta la presencia de Dios, solo hay caos. Precisamente el caso que vemos se escenificó en la ciudad de Gadara, donde había un hombre que por la obra del mismo enemigo de Satanás era un hombre que había sido alejado de su familia, era un hombre que vivía en una crisis tremenda emocional, se había apartado de la sociedad, vivía en los sepulcros, era un hombre violento que lo tenían que amarrar aún con cadenas, pero en su furia rompía las cadenas. Era de verdad un hombre endemoniado, tenía muchos demonios. Pero el Señor Jesucristo lo libertó. Cierto que sí, qué importante es esto. Y precisamente quiero hablar acerca de los beneficios de la presencia de Dios en nuestras vidas. Los beneficios de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros observamos que cuando la presencia de Dios está en un lugar, las cosas cambian. En aquel pueblo la presencia de Dios no estaba, y lo podemos observar. ¿Por qué? Porque era un pueblo pagano. En el Antiguo Testamento Dios había prohibido que se comiera carne de cerdo, pero ellos tenían grandes empresas
porcícola, ¿cierto? Tenían, imagine Atos, o tenían grupos de cerdos de 2000 y más cerdos, imagínense esto. O sea que ellos estaban dedicados a una economía que era contraria a lo que Dios había establecido al pueblo judío. Estamos hablando del contexto judío, cierto que sí, para los cuales los cerdos eran algo inmundo. Entonces, ¿qué observamos? Esta sociedad no tenía en cuenta los mandamientos de Dios, no tenía en cuenta la palabra de Dios, no tenía en cuenta los preceptos de Dios. Entonces habían atraído a los demonios a su vida. Tremendo es esto, ¿cierto? De la misma manera, cuando un pueblo como en Colombia se invocan a los demonios, los mismos gobernantes hacen ritos de brujería y de hechicería, y que dicen que sencillamente son prácticas culturales, ¿cierto? Porque se dice que no, que eso no es algo religioso, sino que es algo cultural. Entonces es la forma de usar el lenguaje para invocar demonios y decir que sencillamente es la cultura, ¿cierto que sí? Tremendo. Entonces es una forma de engañar y permitir que se demonicen las sociedades. La sociedad colombiana es una sociedad demonizada, ¿cierto? Por la violencia, por el narcotráfico, por la corrupción, por todo tipo de maldad. ¿Por qué motivo? Porque por no tener en cuenta a Dios, los demonios se han tomado a muchas personas en el país. Pero la solución es la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra en Gadara, hay una reacción de los demonios que tenía esa persona, ¿cierto que sí? Lo cierto es que en medio de toda esa batalla espiritual, todos esos demonios que eran una legión, se dice que una legión eran 6,000 soldados, es decir, un hombre muy endemoniado, ese hombre fue libre cuando la presencia del Señor llegó. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la presencia de Dios? Podemos observar, obviamente, la presencia de Dios trae liberación. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos queremos ser libres de toda atadura de las tinieblas? Necesitamos la presencia de Dios. Precisamente en cierto momento, cuando el rey Saúl estaba atormentado por demonios, David venía y alababa a Dios. La presencia de Dios venía y los demonios tenían que irse. Cuando la presencia de Dios está, la gente recibe liberación. Si nosotros queremos que Colombia sea libre de toda opresión satánica, Colombia debe permitir que la presencia de Dios venga. Tenemos que anhelar la presencia de Dios para que nuestra patria, nuestras familias, nuestras iglesias sean libres. El Señor Jesucristo llegó precisamente a una sinagoga y dice la palabra de Dios que allí había una mujer que estaba enferma por 18 años porque un espíritu de enfermedad la atormentaba. Vamos a Lucas capítulo 13 versículo 10. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice en el versículo 10: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Entonces vemos lo mismo aquí. El Señor entró en la sinagoga. Aunque eran religiosos, las ataduras demoníacas estaban en esa mujer que 18 años asistía a esa sinagoga. Pero cuando llegó Jesús y puso su mano sobre ella, dice que fue sana en ese mismo momento. La presencia de Dios trae liberación. La presencia de Dios trae sanidad. Entonces es importante entender que debemos valorar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Tenemos que valorar la presencia del Señor. Trae liberación y trae sanidad. Gloria a Dios. En tercer lugar, entonces la presencia de Dios trae seguridad y trae calma. Nosotros vemos en el libro de San Marcos capítulo 5 precisamente que antes de llegar a Gadara hubo una crisis en el mar. Había una gran tormenta, cierto que sí, había una gran tormenta en el mar, por supuesto,
y el Señor Jesucristo estaba tranquilo. Pero los discípulos no estaban tranquilos, los discípulos estaban llenos de temor, estaban llenos de miedo, ¿cierto que sí? Y entonces van y despiertan al Señor y le dice: Señor, despierte, mire que nos vamos a ahogar, ¿cierto? Y entonces el Señor sencillamente se levanta y reprende la tormenta y viene paz, viene tranquilidad, viene seguridad. La presencia de Dios trae seguridad, paz, confianza en medio de las tormentas de la vida. Con Cristo en nuestra barca, todo marcha feliz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Si Cristo está en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra empresa, en la iglesia, si Cristo está en la universidad, si Cristo está en la sociedad, todo marcha feliz. Hay paz en medio de la tormenta, porque Satanás no podrá hundir nuestra vida, no nos podrá destruir, porque con la presencia del Señor hay seguridad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por eso el Salmo 23, tan hermoso que es este salmo, nos dice la palabra de Dios, ¿cierto que sí? En el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cierto que sí? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Dice que aunque ande en un valle de muerte, aunque hayan grandes peligros, aunque la situación se torne cada vez más difícil, no temeré, porque Él está conmigo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, tenemos paz, tranquilidad, seguridad, porque no hay demonio que pueda contra el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros podamos cultivar, anhelar la presencia de Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, nosotros observamos que en Gadara es algo extraño lo que pasó en esa sociedad gadarena, una sociedad demonizada. Es que el Señor libertó a su compatriota, a su conciudadano, por su presencia, por su palabra, mas sin embargo ellos, ¿qué le dijeron? Dice el versículo 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, a pesar de que Él es la esperanza, de que Él es el que liberta, de que es el que sana, de que Él es el que libra, dijeron: no lo queremos aquí. Tremendo, ¿cierto? Y hoy pasa así con países, no quieren a Dios. Levantan leyes contra la fe cristiana, levantan leyes contra la palabra de Dios. Lo que están diciendo es que no quieren a Dios. Y no saben que al cerrarle la puerta a Dios, precisamente es la causa de los grandes problemas. Le pregunto, ¿usted sí quiere a Dios o no quiere a Dios? Pero esa sociedad dijo: no lo queremos, váyase, váyase. ¿Cierto que sí? Dice el versículo 17: comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Quizá porque cuando el Señor llega, algunos negocios quiebran. Tenían precisamente el negocio en ese caso, ¿cierto que sí? Y su negocio se vio afectado. Lo mismo pasó en Éfeso cuando el apóstol Pablo llegó y hacían templos de la diosa Diana, ¿cierto que sí? Y esto producía muchos recursos económicos a los que hacían estos templecillos. Y cuando el apóstol Pablo establece el reino de Dios, entonces ¿qué sucede? Empieza la persecución. No querían a Cristo porque dañaba sus negocios, que eran anticristianos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué sucede? A algunas personas les conviene, según ellos, más seguir en su maldad, seguir en su estilo de vida, que es contraria a la palabra de Dios, y prefieren otros intereses a que Dios esté en medio de ellos. Entonces la sociedad de Gadara hizo así, le dijo: no, no esté aquí. Pero qué bueno que aquí los que estamos, ante todo, queremos que Jesucristo esté en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté en nosotros personalmente, en nuestras familias, en nuestras iglesias, pero también en nuestra nación. Queremos la presencia de Dios.
Porque lo único que puede libertar a Colombia es el Señor Jesucristo. Que su presencia se manifieste poderosamente para que haya liberación, para que haya sanidad, para que haya seguridad, cierto que sí, para que haya paz, cierto que sí, en medio de la situación. Dice el salmista en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que la presencia de Dios trae seguridad, trae paz en medio de la tormenta, pero también trae gozo, cierto que sí. La presencia de Dios es un tesoro maravilloso. La presencia de Dios también trae provisión. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos dice que había unas bodas en esa ciudad de Caná de Galilea y que en esas bodas se les había acabado el vino, ¿cierto? Pero ellos tuvieron la decisión más importante de su vida, que fue invitar a Cristo a esa boda. Y cuando se les acabó el vino, el Señor Jesucristo proveyó un mejor y más abundante vino. Cuando la presencia de Dios está, no hay escasez, hay abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú necesitas la presencia de Dios para que la abundancia de Dios fluya en tu vida. Donde Dios está, hay abundancia. Donde Dios está, hay provisión de más calidad y más cantidad. Es decir, mayor cantidad y mejor calidad. Entonces, la presencia de Dios trae provisión. Ustedes recuerdan que el Padre Nuestro nos dice que nosotros debemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la adoración es santificar a Dios por lo que Él es. Y los nombres de Dios hablan quién es Él. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es Jehová, nuestro proveedor. Jehová Jireh. Cuando exalto a Dios como mi proveedor y yo digo: Señor, tú eres mi proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y yo exalto a Dios como el Dios que me provee, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar ese atributo de Dios en mi vida. ¿Cierto que sí? Es decir, que va a venir la provisión de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando exalto a Dios como mi proveedor, Él se va a manifestar como proveedor. ¿Me hago entender? Cuando lo exalto como Jehová Rafa, mi sanador, Él se va a manifestar como mi sanador. ¿Cierto? Cuando lo exalto a Él como Jehová Sabaoth, o sea, Jehová de los ejércitos, el que guerrea, el que pelea por nosotros, entonces se manifestará peleando por nosotros, o sea, venciendo al diablo, venciendo las fuerzas de las tinieblas. Por eso tenemos que exaltarlo a Dios por lo que Él es, y Él se manifestará de una forma poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la presencia de Dios está, en este caso de Juan 2, hay provisión. ¿Qué hubo? Hubo un nuevo y mejor y más abundante vino, gloria a Dios, y el Señor trajo provisión. Es tiempo que nosotros nos metamos más en exaltar y en adorar al Señor, pedir su presencia y ver milagros de sanidad, de liberación, de provisión, ¿cierto que sí? Y de todas las demás cosas que Él tiene para nosotros, porque cuando su presencia se manifiesta, entonces van a haber milagros, va a haber manifestación sobrenatural de su poder. Exaltemos al Señor como nuestro proveedor. Recordemos que en Mateo 14, 13 al 21, había una multitud a la cual había que alimentar y habían muy escasos recursos. Cierto que sí, pero ahí estaba el Señor. El Señor Jesucristo estaba en medio de la multitud que tenía necesidad de comer. Y había sencillamente alguien que dio unos pocos elementos, unos pocos recursos, pero como
esos recursos no alcanzaban para todos, pero cuando Cristo está, Él multiplica los pequeños recursos. Su presencia hace que los pequeños recursos se multipliquen. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia hace que los pequeños recursos se aumenten. Su presencia hace que lo pequeño sea gigante y con pequeñas cosas podamos alimentar a multitudes, porque no son los recursos pequeños, sino es el Señor que está ahí para bendecir, que está ahí para alimentar, que está ahí para multiplicar. Donde el Señor está, hay provisión abundante. Donde el Señor está, hay multiplicación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, qué importante es esto. El Señor Jesucristo tomó esos elementos y los multiplicó. En otras palabras, necesitamos urgentemente la presencia de Dios. Cierto que sí, cultivar la presencia de Dios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, cierto que sí, proclamar la presencia, que su gloria se manifieste, su presencia. Ahora, la presencia de Dios también, entre otras cosas, muchas más, por supuesto hay, pero estamos viendo algunas, produce transformación. Vamos a mirar, 2 Corintios 3:18, nos dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a volverlo a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La presencia de Dios transforma nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Transforma una persona incrédula en un gigante de la fe. Transforma una persona derrotada en una persona llena de la gloria de Dios. En una persona enferma, en una persona sana por el poder de Dios. La presencia de Dios nos transforma. Por eso el apóstol dijo: nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Resulta que hoy la puerta a la presencia de Dios está abierta. Antes estaba un velo que impedía que llegaran las personas a la presencia de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos entrada directa a la presencia de Dios por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? O sea que usted, que es cristiano, y yo que lo soy también, tenemos entrada no por nuestros méritos, sino que tenemos entrada directa a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Qué privilegio tan grande. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que tenemos entrada a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, porque el velo se rasgó y podemos ver a Dios cara a cara. Podemos contemplar la gloria de Dios cara a cara. Y eso fue lo que dijo Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, que cuando Jacob se encontró con Dios, su vida enteramente fue transformada. Sus limitaciones fueron quitadas, su vida fue cambiada totalmente. Recuerde que cuando Jacob vio a Dios cara a cara, como dice este texto, dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Cuando Jacob se vio cara a cara con Dios, el Señor empezó a cambiar su pasado de fracaso, su pasado de maldad, su pasado de limitaciones, y ahora lo hizo un nuevo hombre. Cuando salió de Peniel, que significa rostro de Dios. ¿Qué es Peniel? Rostro de Dios. Cuando vio a Dios cara a cara, su alma fue librada de las maldiciones, su alma fue librada del fracaso, su alma fue librada de la frustración, y ahora fue hecho un nuevo hombre, una persona diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la presencia de Dios lo transformó.
Entonces, qué tremendo es esto, ¿es cierto que sí? ¿Qué produce en nosotros la transformación? El estar todos los días buscando esa presencia de Dios. ¿Cuántos queremos ser transformados por el poder de Dios? Necesitamos entrar en la presencia del Señor. ¿Cierto que sí? Entonces hagamos una recapitulación corta. La presencia de Dios trae liberación. Estás esclavo de algún vicio, de algún pecado, de alguna atadura de brujería, de hechicería. Adora a Dios, entra en su presencia. Segundo, la presencia de Dios trae sanidad, ¿cierto que sí? La presencia de Dios trae seguridad, confianza, paz, gozo. La presencia de Dios trae provisión y la presencia de Dios nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Habrían muchos más, pero por factor tiempo miremos estas. Si las estudiamos vamos a enriquecer mucho nuestra vida espiritual. ¿Cierto? Por eso el salmista en el Salmo 51, él anhela que Dios no quite de él su presencia. ¿Cierto que sí? Entonces él dice en el Salmo 51, 11, nos dice que no quite su espíritu de su vida, sino que siempre esté el Espíritu Santo en la vida de él. Salmo 51, 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, el salmista le decía: Señor, nunca quites de mí tu presencia. Yo les quiero decir algo: sin la presencia de Dios solo hay derrota. Sin la presencia de Dios solo estamos en una religión muerta. Sin la presencia de Dios no vamos a ver esos resultados de Dios sobre nuestra vida. Por eso el salmista decía: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que usted y yo le digamos: Señor, yo anhelo tu presencia, yo necesito tu presencia, no quites de mí tu presencia. Ahora la pregunta es: ¿cómo está tu relación con la presencia de Dios? ¿Estás experimentando la presencia de Dios? Estábamos en un ayuno de pastores la semana anterior, varios días. Entonces cuando llegamos no habían llegado los músicos, los que siempre cantan, ¿cierto? Estemos pendientes de la transmisión. No habían llegado, entonces yo dije: necesitamos que lleguen. Pero resulta que había llegado una joven de una iglesia de Girardot y había colocado la adoración al Señor en una pista, ¿cierto? Y todos estábamos orando y empezó a fluir la presencia de Dios, ¿cierto? Y cuando empezó a fluir la presencia de Dios, yo dije: caso arreglado. Con la presencia de Dios estamos completos. Porque si la presencia de Dios está, nada nos falta. ¿Cuántos dicen amén? Lo que necesitamos es la presencia de Dios. No necesitamos personajes famosos, no necesitamos recursos, no necesitamos tantas cosas. Nos basta con la presencia de Dios, porque con su presencia viene todo lo demás. Pero diga gloria a Dios, digamos aleluya. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Dígale ahí donde está: Señor, queremos tu presencia. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Señor, queremos tu presencia. Ora basei darabakaya saya. Que haya ese amor por la presencia de Dios. El salmista decía: no quites tu Santo Espíritu de mi vida. Con la presencia de Dios tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces cultivar esa presencia y hacer que esa presencia permanezca en nosotros? Es importante entender que hay cosas que yo debo hacer para que esa presencia venga, para que la presencia de Dios esté. Hay cosas que yo debo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero hay unas que sí puedo hacer. Pero primero, ¿cuántos queremos la presencia de Dios? Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Él quería la presencia de Dios y le dice: Señor, yo quiero tu presencia. Si tu presencia no ha de ir, no me saques de aquí. Porque para él la presencia de Dios era muy importante. Pero ¿cómo podemos entonces atraer la presencia y cultivar la presencia y que esa presencia de Dios se acrecente? Primero, teniendo un corazón limpio, teniendo una vida de integridad. En el Salmo 24 vamos a mirar esto que es muy importante.
entenderlo, ¿cierto? En el Salmo 24 nos dice la palabra de Dios, versículo 3: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Entonces dice, limpio de manos y puro de corazón. Nosotros necesitamos pedirle a Dios todos los días que nos santifique, porque donde hay santificación hay presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces debemos procurar la santificación, buscando a Dios en la oración por la palabra de Dios, que el Señor limpie nuestro corazón, limpie nuestra vida. Usted nota que muchas veces trata de orar y no hay presencia de Dios, trata de alabar y no hay presencia de Dios, ¿cierto que sí? Trata de como de unirse con los hermanos a cantarle al Señor, pero no hay presencia, ni en la casa ni en la iglesia. Y qué tremendo es, porque hay pecado, ¿cierto que sí? Pero por eso el salmista dice, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, si queremos atraer la presencia de Dios, debemos santificarnos. Por eso dice, si mi pueblo se humillare y buscan mi rostro y se arrepienten de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento, la santificación, el querer agradar a Dios, el estar en su presencia para santificarnos, atrae la presencia de Dios. Porque Dios dice, ahí quiero estar, donde el pueblo quiere vivir en integridad. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Por otro lado, también está entonces el anhelar la presencia de Dios. El anhelar la presencia de Dios. Entonces, primer punto, el santificarnos, el purificarnos. Pero en segundo lugar, antes de anhelar, el valorar la presencia de Dios. Segundo, no es el tercero, el segundo, anhelar la presencia de Dios. Resulta lo siguiente, los gadarenos no querían la presencia de Dios. Dios no manifiesta su presencia donde no es bienvenido. ¿Cuántos me están escuchando? Dios no se manifiesta o no manifiesta su presencia donde no es bienvenido, donde la gente no lo valora. Entonces nosotros debemos valorar la presencia de Dios e invitar esa presencia, ¿cierto? Y decirle, Señor, para nosotros es importante esa presencia, la presencia de Dios, ¿cierto que sí? Es decir, valorarla. En tercer lugar, entonces, anhelar su presencia. El libro del Éxodo, capítulo 33, verso 18, observamos estos aspectos también que nos habla de anhelar su presencia. Dice el versículo, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Es Moisés orando a Dios y le dice, Señor, yo te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es la palabra gloria? La palabra gloria es la manifestación evidente de la presencia de Dios. Usted sabe que la presencia de Dios tiene varios niveles, ¿cierto? La Biblia dice, por ejemplo, que Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares a la vez, ¿cierto? Dios está aquí, pero Dios está en el Japón, Dios está en cualquier lugar, ¿cierto? Está allá en su casa, ¿cierto que sí? Él está en todos los lugares a la misma vez. Pero los grados de la manifestación de su presencia se hacen mayor donde la gente anhela la manifestación de esa gloria. O sea, su presencia está en todos lados, pero no en todos los lados se manifiesta con gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios tan poderosa, tan evidente, que nadie puede negar que Dios estuvo allí. Por eso cuando el Señor hizo milagros y sanó a los enfermos y libertó a los endemoniados, dijeron, hoy hemos visto la gloria de Dios. Hoy hemos visto la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Hoy hemos visto que su presencia se ha manifestado de tal manera que nos ha hecho libres, que ha roto las cadenas, que nos ha sanado, que ha provisto. Su presencia ha sido evidente. Hoy hemos visto su gloria.
Entonces eso es lo que queremos, que la gloria de Dios venga. Y Moisés decía: yo quiero la manifestación de su gloria. Y por eso le clamó y le rogó: te ruego que me muestres tu gloria. Porque Moisés no solo quería una presencia de Dios por la omnipresencia de Él, sino que quería que se manifestara en su vida esa gloria. ¿Cuántos quieren esa presencia que se manifiesta poderosamente, trayendo transformación, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo transformación? ¿Cuántos queremos esa presencia en gloria? Entonces, ¿cómo es que se manifiesta la presencia? Cuando de verdad la anhelamos. Cuando decimos: Señor, queremos tu presencia, anhelamos tu presencia, que se establezca tu presencia en nuestras vidas. Entonces recapitulemos: ¿cómo podemos tener esa presencia de Dios? Un corazón limpio y puro, ¿cierto? Segundo, valorar su presencia. Tercero, anhelar su presencia. Cuarto, teniendo encuentros diarios con Él para cultivar su presencia. Resulta que si usted quiere la presencia de Dios, o yo la quiero, hay que cultivarla diariamente. ¿Cierto que sí? Eso es como cuando una persona tiene un jardín y lo cuida permanentemente, está pendiente de podar las maticas, de echarles abono, de echarles agua, y está dedicado a que ese jardín prospere. De la misma manera, quien está interesado en la presencia de Dios va a invertir, por decirlo de alguna manera, en esa presencia, teniendo encuentros diarios con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo encuentros diarios con Dios, es decir, buscar la presencia de Dios todos los días. Por eso dice lo que ya hemos leído: nosotros a cara descubierta, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Pero precisamente esos encuentros con Dios deben tener algunos elementos. Por ejemplo, orar todos los días. Ustedes deben saber algo: la oración atrae la presencia de Dios, porque a donde Dios lo invocan, Él viene, ¿cierto? Los salmistas dicen: en mi angustia invoqué al Señor y Él me libró de mis angustias. Pero hay que invocarlo en la oración. Él dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Encuentros diarios con Dios a través de la oración. ¿Estamos de acuerdo? En Hechos 4:31 nos dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es decir, ellos oraron y Dios descendió con poder. Dios descendió con autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el pueblo del Señor ora todos los días, se va a manifestar ese poder de Dios. Y dice que el lugar tembló y fueron llenos de la presencia de Dios. ¿Quieres cultivar esa presencia para que se manifieste todos los días? Hay que orar permanentemente. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a atraer el poder de Dios. Es muy importante esto. Por eso la palabra dice en Amós 5:4: buscadme y viviréis. O sea que la presencia de Dios hay que buscarla en la oración. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Es decir, que la presencia de Dios hay que buscarla en la oración. Tú tienes que buscar a Dios en la oración, diciéndole: Señor, yo necesito tu presencia, manifiesta tu presencia. Tienes que orar a Dios todos los días para que su presencia fluya en tu vida. Buscar esa presencia en oración. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Encuentros diarios con Dios a través de buscar su presencia en la oración. Pero segundo, también en la alabanza. El Salmo 22, versículo 3, cierto que sí, nos habla acerca de eso y dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La Biblia dice que Dios habita, vive donde el pueblo de Dios lo alaba.
Entonces tú quieres atraer la presencia de Dios, busca su presencia en la oración, en el clamor, pero también alaba al Señor porque Él habita donde lo alaban. Dice que Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios vive donde se le exalta, donde se le glorifica. Entonces, qué importante es entender esto, que Dios quiere que lo alabemos y que la alabanza atrae la presencia de Dios. Cuando el pueblo empieza a alabar a Dios, le llama la atención a Dios y dice: yo quiero irme a vivir allá. Imagínese eso. Y hace una morada donde le alaban. Por eso las iglesias que alaban a Dios son llenas de la presencia de Dios. Las iglesias que oran y las iglesias que alaban están llenas de la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos alabar a Dios? ¿Cuántos lo alabamos al Señor? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero a ver, ¿dónde estamos? Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Digamos te alabamos, Padre, te exaltamos. Amén. Qué importante es esto, que seamos un pueblo que alabamos a Dios. Entonces estamos observando cómo atraer y cultivar la presencia de Dios a través de la alabanza y también de la adoración. La alabanza y la adoración hace que Dios se manifieste en gloria. Es decir, que Dios descienda con poder y nos dé la victoria en las batallas que estamos pasando. Ustedes recuerdan en 2 Crónicas capítulo 20, cierto que sí, donde el rey Josafat y el pueblo de Dios estaban en una batalla, venía un ejército muy grande, cierto, los iban a apabullar, los iban a destruir, pero el pueblo del Señor recibió una palabra y dice: no se preocupen, Dios está con ustedes. Y dice entonces que ellos, en el versículo 22, segunda de Crónicas 20, 22, y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos. Y cuando hubieron acabado con los de monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. En medio de la dificultad, ellos alabaron a Dios, ellos adoraron a Dios, ellos exaltaron a Dios, y Dios descendió con poder y confundió a sus enemigos, y sus enemigos entre ellos se mataron, y le dio Dios la victoria al pueblo del Señor. Cuando tú alabas a Dios y yo lo alabo y lo exaltamos y lo adoramos, Dios desciende con poder y confunde a los demonios, confunde a los enemigos que se levantan contra nosotros y nos da total victoria. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando ellos alabaron a Dios, Dios manifestó su presencia, descendió con poder y les dio la victoria. Es decir, cuando nosotros cultivamos la presencia de Dios, algo tiene que suceder. ¿Estamos de acuerdo? Algo tiene que suceder. Entonces es importante esto: alabar a Dios, exaltarlo, glorificarlo, y esto hace que la presencia de Dios cada vez se aumente más. Usted sabe que la presencia de Dios tiene grados de manifestación, ¿cierto? Cada vez que lo alabamos más, lo adoramos más, lo buscamos más, más presencia hay. ¿Cuántos están de acuerdo? Si tú lo buscas más, te metes más con Dios, lo alabas más, te llenas más de su palabra, más presencia de Dios va a venir a nuestras vidas. Por eso debemos entender eso, que no podemos ser indiferentes a su presencia. ¿Qué quiere decir? Si Dios empieza a manifestar su presencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Responder a su presencia. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor entrara por la puerta, esta puerta, y lo viéramos de una forma visible? ¿Cómo responderíamos a su presencia? A ver, digan algo, los veo muy tímidos hoy. ¿Cómo respondería usted a la presencia de Él? Dígame, no, a ver, dígalo con sus palabras. ¿Qué haría? ¿Cómo respondería? Quizá empezaría a decir gloria a Dios, a aplaudir. Quizá otros se postrarían, ¿cierto que sí?
alegría, cierto que sí, gozo. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a su presencia. Pero les tengo buenas noticias. Aunque nosotros no lo vemos, pero Él está siempre que nos reunimos en torno a Él, porque Él dice que Él está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Él está ahí en medio de ellos. O sea que Él está aquí con nosotros en esta reunión. Diga gloria a Dios. Alábelo con libertad, porque Él está en la reunión de su pueblo, donde su pueblo se reúne en su nombre. Él está ahí. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a responder a su presencia. ¿Cierto que sí? Porque si entrar aquí, por ejemplo, el pastor Armando Arboleda, que es nuestro presidente, pues al menos lo saludaríamos, ¿cierto que sí? Le daríamos un abrazo, bienvenido. Pero ¿qué tal que él llegara y se sentara por allá y nadie siquiera lo saludara? Bueno, si hacemos esto con una persona que apreciamos, valoramos, cuánto más con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que merece toda la gloria, el único que merece todo el honor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya, alábalo, alábalo, alábalo. Glorifiquemos el nombre del Señor. Resulta que en el mundo hay muchos ídolos, ¿cierto? A este hombre Maradona, Armando Maradona, lo han llegado a rotular de Dios, ¿cierto? Y una vez hizo una trampa en un mundial, hizo un gol con la mano, ¿cierto? Y eso les dio la victoria a Argentina y dijo, fue la mano de Dios la que metió el gol. Era la mano de Maradona, pero él no es ningún Dios. El único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amén. Hay otro que también lo han idolatrado, es el jugador Messi, cierto que sí, que lo tienen como un dios. Hay muchos ídolos. Y cuando Messi hace un gol, se sacuden los estadios. Claro que ya creo que ya no está en el fútbol, ¿no? Cuando hace un gol, los estadios se sacudían, era algo tremendo, ¿cierto? Y todos, qué gol, Messi. Messi, no, tranquilo, pero estoy diciendo que así dicen, Messi, es que Messi es lo máximo, Messi, pero hermanos, el máximo se llama el Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios, pero con ánimo. Diga gloria al Señor Jesucristo, diga gloria a Dios. Y sabe que Él no solo ha hecho goles en un mundial, sino que todos los días le hace goleada al diablo y nos da victoria todos los días, nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? ¿Cuánto lo bendecimos a Cristo Jesús? Recibe la gloria, Señor. Entonces, qué bueno es entender esto. Hay que responder a su presencia. Que el Señor hizo un gran gol al diablo y nosotros no decimos ni amén, ¿cierto? Y ha hecho tantas maravillas y nosotros no decimos ni aleluya. No reaccionamos, sencillamente sí, hizo otro gol el Señor, ¿cierto? Sanó a otro enfermo, salvó a otro perdido, libertó a otro endemoniado. Sí, amén, gloria a Dios. No, imagínense, cada vez que veamos las maravillas de Dios, levantemos un gloria a Dios y démosle gloria y démosle honra, porque Él es digno de la alabanza. ¿Todo esto va a qué? Todo esto va a que nosotros debemos responder debidamente a su presencia. Perdón, es que estaba un poco mal de la garganta. Debemos responder debidamente a su presencia. ¿Qué quiere decir? Que si su presencia se manifiesta, tenemos que responder apropiadamente. Porque si su presencia se manifiesta y no respondemos apropiadamente, o sea, con exaltación, con alabanza, con adoración, la presencia se va retirando. ¿Cierto que sí? Cuando Dios manifiesta su presencia, pero insistimos en una vida de pecado, una vida de maldad, no nos santificamos, la presencia de Dios se va yendo de nuestra vida. Y usted nota que ya no siente la presencia de Dios, aunque ora, aunque se congrega, y la presencia de Dios usted siente que está muy lejos, aunque no es un sentimiento, es una realidad. Pero ¿qué pasa? La persona experimenta un vacío, un desierto, porque la presencia se ha ido alejando. ¿Por qué? Porque no ha respondido, por ejemplo,
purificando la vida, santificándose, orando, celebrando su presencia. ¿Y qué ha pasado? La presencia se ha ido yendo. Y precisamente hay un texto que nos habla cuando la presencia de Dios abandonó a Israel. Cierto que sí, y ellos quedaron sin la presencia, y nos dice la palabra de Dios que esto fue precisamente cuando el pueblo de Israel anduvo en la maldad y en el pecado, y entonces los filisteos se robaron la presencia de Dios. ¿Usted recuerda eso? ¿Cierto que sí? En primero de Samuel capítulo 4 verso 21, primer libro del profeta Samuel, capítulo 4 verso 21, nos dice la palabra del Señor: y llamó el niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Resulta que Dios les había dado al pueblo, a su pueblo, una señal de su presencia, y era el arca, ¿cierto? El arca del pacto, donde ese mueble representaba la presencia de Dios con su pueblo. Pero resulta que los enemigos habían robado el arca, y al quitar el arca que representaba la presencia de Dios, que simbolizaba que ahora estaban sin la presencia de Dios. Estaban sin presencia, sin gloria de Dios. Y entonces en esa transición, esta mujer estaba a punto de dar a luz un hijo, ¿cierto? Y resulta que le habían matado en la guerra por el arca a su esposo, y su suegro también había muerto porque se había caído, se había desnucado, y ahora están haciendo una nueva generación. La mujer está muriendo, y entonces ella gritó que el niño se llamaría Icabod, que significa sin presencia y sin gloria de Dios. O sea que ese niño representaría una generación de una sociedad, de un pueblo sin la presencia y sin la gloria de Dios. Tremendo, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque despreciaron su presencia, porque no valoraron su presencia, porque no le dieron la importancia a la presencia de Dios, como los gadarenos que rechazaron a Cristo, como los fariseos que querían matar al Señor Jesucristo y no aceptaban la presencia de Dios, y entonces la gloria de Dios fue quitada. Por eso Romanos capítulo 3 verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la manifestación poderosa de la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos valorar la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que nosotros primero anhelemos su presencia, valoremos su presencia, busquemos su presencia, celebremos su presencia, como dice el Salmo 24. Vamos a mirar la palabra de Dios en ese salmo, por favor. Entonces observamos en el Salmo 24 la respuesta a la presencia de Dios. Dice, alzado pues puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amén. En otras palabras, lo que está diciendo: viene entrando el Rey de gloria a la ciudad. Levántense y exalten a ese Rey. Denle la gloria, no sean indiferentes ante su presencia. La presencia de Dios, hay que responder apropiadamente a la presencia de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando el Señor se siente agradado porque lo recibimos bien en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras casas, entonces Él se glorifica. Por eso dice, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. O sea, una iglesia que responde a la presencia de Dios. Es decir,
hablando de responder a la presencia de Dios, es que haya reverencia en nuestros cultos, haya una actitud correcta en nuestras reuniones, nuestro estilo de vida reverencie la presencia de Dios, que le demos la bienvenida. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada día Él se va a manifestar más en nuestra vida. Resulta que cuando venía el arca, David iba adelante. ¿Pero qué iba haciendo David? Ustedes recuerdan cómo iba David, iba danzando, saltando, brincando, y la presencia venía, el arca venía detrás, David iba adelante y estaba alabando a Dios con toda libertad. Pero resulta que David tenía a su esposa, que era hija del rey Saúl, y ella era una mujer que le importaba más la posición social, cierto, hija del rey. Pero David, como danzaba de una forma muy extraña para su tiempo, cierto que sí, dice que ella lo menospreció en su corazón y le dijo que era como un cualquiera, que cómo hacía eso, humillándose delante del pueblo. Y ella dice: pues yo lo hice fue para Dios, yo no lo hice ni para usted ni para el pueblo, yo estaba alabando a Dios. Cierto que sí, es decir, que él respondió apropiadamente a la presencia de Dios. ¿Con qué? Con esa libertad. Como pasaba, bueno, antes de ir a ese punto, entonces desde ese momento Mical quedó estéril. Nunca pudo tener hijos, no le dio hijos a David. Cierto que sí, porque cuando nosotros rechazamos la alabanza al Señor, la exaltación al Señor, viene esterilidad a nuestras vidas. Por eso más bien aprendamos de David, que celebró la presencia de Dios, que no le importó el que dirán, sino que exaltó a Dios y vio la gloria de Dios. Cierto que sí. Entonces en las cortes, ya concluyendo, en las cortes cuando los reyes venían, entonces había uno que hacía prácticamente el ridículo. Eso es lo que estaba haciendo David. Era como un bufón, pero él no le importaba tanto su prestigio, sino le importaba que el rey fuera exaltado, ¿cierto? Entonces aparecía ese bufón haciendo un poco de movimientos y todos empezaban a aplaudir: viene el rey, y todos estaban ahí: viene el rey, viene el rey. Y cuando aparecía el rey, entonces ¿qué pasaba? Ya no seguían gritando, sino que se postraban. Por eso dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Pero luego que lo hemos alabado, lo hemos exaltado, nos postramos en su presencia y lo adoramos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nos rendimos a Él y le damos la gloria. Estas actitudes hacen que la presencia de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Cierto que sí, que la presencia de Dios se mantenga en nuestras vidas y que podamos vivir bendecidos por la presencia de Dios. Vamos a orar, les invito a que estemos en pie, la adoración al Señor. Gloria a Dios en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, arriba, arriba. Arriba, arriba, en el nombre de Jesús. Ora brava shenda kai, más, sí. Cántalo conmigo. En tu presencia estoy, Señor, para adorar.